Bueno, la clase es homicidio culposo, agravantes. En ese sentido, lo que se analiza es el artículo 84 y el artículo 84 bis, a partir de la reforma introducida por la ley 27.347 del 6 de enero de 2017. Ya el código previo a esa reforma legislativa contemplaba una figura básica de homicidio culposo, definida en su momento en lo que era el artículo 84, y preveía dos agravantes a esa figura básica. El legislador introduce ahora una nueva forma de sistematización, a partir de la cual el artículo 84, en su primer párrafo, contiene la figura básica del homicidio culposo, por lo cual se reprime con pena de 1 a 5 años e inhabilitación especial quien, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, en observancia de los reglamentos de los deberes de su cargo, causare otro la muerte. Y en el segundo párrafo de ese artículo 84, el legislador prevé la primera de las agravantes, y es que el mínimo de la pena se eleve a 2 años, con lo cual el máximo se mantiene en 5 y se mantiene también la inhabilitación del primer párrafo, si fueren más de una las víctimas fatales. Y después, en el artículo que se agrega, el artículo 84 bis, el primer párrafo sería una segunda agravante, el primer párrafo del 84 bis sería una segunda agravante, y es que se reprima con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial de 5 a 10, o sea que mantiene lo del segundo párrafo del 84, el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare otro la muerte. Y a esta segunda agravante, entonces, entiéndase, figura simple, primer párrafo del 84, homicidio culposo. Segundo párrafo del 84, homicidio culposo agravado. Primer párrafo del 84 bis, segunda forma de homicidio culposo agravado. Y segundo párrafo del 84 bis, de esta segunda forma, las reagravantes. Porque son supuestos en los cuales, si se dieren las circunstancias del primer párrafo del 84 bis, y además todo un catálogo de posibles conductas, que después se van a detallar un poco más, la pena cambia y ya no es de 2 a 5, sino que además de aumentar el mínimo, porque pasa a 3, aumenta también el máximo, que pasa a 6. Antes de entrar a algunas consideraciones puntuales, un par de referencias respecto de la bibliografía, como se hacen siempre aclaratorias. Ustedes están trabajando con un texto de Compadre. El texto es bastante claro, bastante analítico. Como recomendación, yo les hice, y se las reitero, que lo esencial desde la dogmática y de las características típicas de estas figuras para esta materia y para instancias evaluativas también, porque es siempre una consulta, les permite prescindir, si quieren, de las primeras 40 páginas aproximadamente del artículo, aunque su lectura resulta muy interesante en clave de analizar la situación vigente actual de la dogmática penal, del tratamiento de los bienes jurídicos, de la proliferación de figuras típicas, de cómo el legislador resuelve conflictos sociales, algo que conversamos siempre en clase, a partir de la introducción normativa de un catálogo de conductas típicas mayor, a partir de la expansión punitiva, entiende que de esa manera puede resolver conflictividades sociales que debiera, por mandato constitucional y convencional, resolver de otra manera primeramente, siendo la última ratio, la última respuesta, la penal. Bueno, sabemos que eso no pasa, sabemos que hay una proliferación legislativa de tipos penales, que es una forma que el legislador tiene de evitar el principio republicano, y este tipo en particular es claramente una respuesta a eso, porque como vamos a ver en varias de las reagravantes, muchas de ellas no tienen ningún tipo de justificación si se leen en clave típica, si se leen en clave de injusto penal y si se leen en clave de qué bien jurídico en definitiva se está queriendo reafirmar, o la afectación a qué bien se está queriendo evitar y sancionar. En ese sentido, les decía, pueden evitar las primeras 40 páginas del artículo, que es muy interesante igual, y la última parte del artículo igualmente, que refiere a legislación comparada. La gran diferencia, para que a ustedes les quede claro, entre este tipo penal así incorporado en el Código argentino y legislaciones comparadas como la española o la italiana, es que claramente en esas legislaciones lo que los legisladores buscaron fue la sanción penal de infracciones administrativas.
Mientras que en el caso de la sistemática del Código argentino, más allá de lo que el legislador haya querido hacer, evidentemente, porque hay un catálogo muy grande de sanciones administrativas, más allá de lo que el legislador haya querido realmente hacer, lo cierto es que todas las reagravantes las incorporó en una figura penal que afecta el bien jurídico vida y que afecta el bien jurídico integridad física. Yendo puntualmente a las agravantes, la primera con la que nos encontramos en esta nueva versión es el segundo párrafo, como decíamos, del artículo 84, que agrava el mínimo de la figura básica, el máximo lo mantiene en 5, el mínimo lo lleva a 2 años, en el supuesto de que fueran más de una las víctimas fatales. Acá la particularidad de esta figura es una figura que en cuanto a los elementos típicos no tiene mayor problemática, por cuanto el resultado muerte que se pide en la figura básica, en este caso se agrava en una tipicidad que incorpora el elemento de que sean más de una las víctimas fatales de la misma conducta imprudente, negligente, antirreglamentaria o violatoria de los reglamentos que se pedía en la figura básica. Y esta misma forma de agravación vuelve a aparecer en la reagravante de la última parte del 84 bis segundo párrafo. Entonces, la cantidad de víctimas superior a 1 o mayor a 1 o más de 1 es una forma agravada de la figura básica que lleva la pena de 2 a 5 y es una forma reagravada del agravante por conducción de vehículo con motor que lleva la pena de 3 a 6. ¿Sí? En ese caso lo que requiere es este elemento previo de la conducción de un vehículo con motor. En ambos casos, en la versión como agravante del 84 y en la versión como reagravante del 84 bis, la problemática es la misma y es una problemática mucho más afín y que ustedes ya han visto en Penal 1. A nivel de los niveles analíticos, a nivel de la dogmática general y a nivel de los principios constitucionales, en particular el principio de culpabilidad. Recuerden ustedes que en las figuras culposas, el reproche al injusto en este caso, lo que se le revisaba, lo que se le reprochaba, lo que se analizaba, era la conducción imprudente violatoria de un deber de cuidado de un sujeto o de una sujeta en particular. Pues bien, en este caso, una misma conducta realizada con un mismo grado de violación al deber de cuidado, que es lo que debería relevarse en el injusto penal, en el reproche es injusto, como el sujeto erró en la selección de medios y finalmente se produjo un resultado, con un mismo nivel de reproche, con un mismo nivel de injusto, y un componente azaroso que lleva a que haya un resultado fatal de más de una víctima en vez de una sola, porque recuerden el resultado, si bien es un elemento necesario, necesarísimo, de las figuras culposas, para que no sean meras faltas administrativas, también es un componente de azar, porque claramente no es la búsqueda de la finalidad del sujeto, ¿sí? Pues si no serían figuras dolosas. Entonces, claramente que ante una misma conducta violatoria de un deber de cuidado, solo por producto del azar, que se produzca una o más víctimas fatales, cambia el nivel del reproche en la previsión del legislador. Cuando en verdad, repito, la conducta pareciera que puede ser siempre la misma. Entonces, claramente ello afecta el principio de culpabilidad. En la medida que ya el reproche acá no está dado solamente por el injusto, sino por un elemento ajeno al injusto, a la conducta del sujeto propio del azar, que es la cantidad de víctimas fatales resultante de su despliegue de actividad, de su violación al deber de cuidado. Entonces, es una figura que claramente tiene una problemática constitucional. No tanto típica, claramente, pero sí constitucional. Después tenemos el segundo párrafo del artículo 84. El primer párrafo del artículo 84 bis. Esto todavía está a nivel de segunda agravante de la figura básica, que se presenta en el caso en el que el resultado, muerte, sea consecuencia de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, ¿sí? Que ello sea lo que causare la muerte. En la propia definición del primer párrafo del artículo 84 bis están los dos elementos típicos esenciales para el agravante. Tengan presente todo el tiempo que debe darse primero que nada toda la tipicidad propia del homicidio culposo simple, que no la estamos revisando nuevamente porque ya lo abordaron con Alejandro, porque aparte son los elementos típicos esenciales que abordaron, por ejemplo, para ver la praxis médica. Entonces, toda la tipicidad propia del homicidio culposo básico
se tiene que dar, ¿sí? Todos los elementos de la tipicidad sistemática, sujetos, nexos, eh, la falta de previsibilidad, y todos los elementos también de la tipicidad conglobante, principio de confianza, la otra parte del nexo de determinación o de la conexión subjetiva de antijuridicidad, todos esos elementos se tienen que dar. Entre ellos, claramente, el resultado muerte de una persona. ¿Sí? Acá ustedes siempre tengan presente que el bien jurídico es el bien jurídico vida, o en las formas de los delitos culposos de lesiones, el bien jurídico integridad física. A todos esos elementos típicos de la figura básica se le deben sumar y deben ser constatados y probados y acreditados dos: la conducción por parte del sujeto activo de un vehículo con motor. ¿Sí? A todos los demás elementos se le suma esto. Ello presenta dos elementos con no demasiadas particularidades. La primera cuestión es que la acción típica entonces aquí es la conducción de un vehículo con motor. La doctrina dado del código no da una definición, obviamente, de este accionar típico, de este verbo típico, pero claramente la doctrina lo ha construido a partir de una serie de elementos, y es lo que a ustedes les aparece definido como el dominio de los mecanismos de dirección y desplazamiento mínimo de ese vehículo con motor. Surgen acá algunas problemáticas más que nada que pueden aparecer a partir de la casuística, que son las que el artículo un poco releva, que tienen que ver con qué ocurre si el vehículo está con el motor en marcha pero detenido, y a raíz de ello se produce un resultado lesivo, no querido, pero se produce por esta misma imprudencia. O al revés, ¿qué pasa si el vehículo está en movimiento pero no está con el motor en marcha, sino que está siendo empujado, desplazado o movilizado sin el accionar del motor? Pareciera que por las características de la figura y pareciera que por la lógica de lo que pide, los elementos típicos que pide la figura, resultaría esencial únicamente que el vehículo cuente con motor, puesto que el tipo penal no pide el elemento extra de que el motor esté en marcha. Lo que sí es clave para el tipo penal es que el accionar con el vehículo, con motor, sea propio de la conducción del sujeto activo. Entonces pareciera que ya sea que lo esté conduciendo en la forma en que un vehículo con motor por definición se conduce, que accionando los mecanismos de desplazamiento mínimo, también incluye los supuestos en donde lo que el sujeto activo tiene es el dominio de los mecanismos de dirección. Por lo tanto, si el sujeto está dirigiendo, valga la redundancia, o está disponiendo la dirección del vehículo, aún en un vehículo con el motor que no está en marcha, pero vehículo con motor al fin, la finalidad típica también se estaría cumpliendo. Distinto sí parece ser cualquier tipo de supuesto en el cual el vehículo está en reposo, por cuanto, si bien el reposo es una consecuencia por la negativa del haber dispuesto del vehículo hasta determinado momento, claramente que en ese momento no se está produciendo una conducta de conducción del vehículo automotor, del vehículo con motor. De todas maneras, esto siempre lleva a casuística, y esto siempre debe ser interpretado sobre todo a la luz del bien jurídico y sobre todo a la luz de, pensando en que esto es un agravante, qué elementos incorpora al injusto la agravante. Porque el legislador evidentemente ha entendido que en determinadas circunstancias el nivel de injusto de la conducta es mayor y por lo tanto el reproche debe también serlo, y por eso a nivel típico lo tasa con una pena que es superior. Entonces, por eso siempre se insiste con que el bien jurídico es el marco de definición de este tipo de cuestiones. Un dato en relación a este agravante de la conducción de vehículo con motor es que en ningún momento el artículo define la vía de circulación del vehículo. ¿Sí? No requiere que sea un determinado tipo de vía y no requiere que sea, y mucho menos por lo tanto, una vía pública o no. Va a ser en cada caso necesario que el juez analice, o la jueza quien resuelva analice las particularidades de la prohibición. ¿Sí? Acá juega mucho, y lo vamos a ver después en las reagravantes también con alguna particularidad, acá juega mucho el nivel de tipicidad conglobante, aquello que en Penal 1 les quedaba tan lejano y tan abstracto, que era precisamente la conexión abstracta de antijuricidad o el nexo de determinación en abstracto,
Bueno, acá es esencial pensar para qué está dispuesta la prohibición. Y entonces es esencial pensar si con esa finalidad dispuesta por el legislador para la prohibición, el sujeto la afectó o no la afectó. Porque lo vamos a ver después en algunos supuestos agravantes, donde si bien el tipo penal no requiere la vía pública, no requiere la conducción del vehículo con motor en la vía pública, la conducta del sujeto, si está siendo desplegada en el ámbito del patio de su casa, no pareciera satisfacer la prohibición o integrar la prohibición de lo que el legislador estuvo previendo. Porque si se produce un resultado típico en esas circunstancias, no es lo que el legislador previó y para lo que el legislador previó la prohibición. Perdón. Entonces eso, en cada caso, en el nivel de la tipicidad conglobante debe ser analizado. No, más allá de que el tipo penal no define la vía en la cual el hecho se produzca. El otro elemento esencial del agravante es el vehículo con motor. Acá no hay que confundir, porque si bien la Ley Nacional de Tránsito ofrece una serie de parámetros, de elementos descriptivos, lo refiere a automóvil, en algunos casos a ciclomotor, pero en ningún caso la Ley Nacional de Tránsito, y tampoco lo hace el propio Código Penal, dan una definición de vehículo con motor. Entonces no se puede hacer una remisión legislativa que no es específica en este caso y que afectaría el principio de legalidad en su variante de máxima taxatividad, claramente. Pareciera que una definición amplia del concepto de vehículo con motor incluye a cualquier tipo de vehículo y lo que lo define es la forma de su desplazamiento, la cual depende de la propulsión por motor y utilización para transporte de personas o cosas. Claramente la tracción humana o la tracción animal quedan excluidas de la variante de la figura porque expresamente lo que se pide es que el vehículo se movilice o su desplazamiento esté delimitado por el accionar de un motor. Y si bien claramente uno podría pensar que no estuvo en la previsión del legislador determinado tipo de hechos o determinado tipo de vehículos, todos los vehículos de desplazamiento marítimo o aéreo quedarían incluidos en la figura, por cuanto son vehículos con motor. Entonces, si en la conducción de alguno de esos tipos de vehículos con motor se produjera el resultado de lesión o muerte, la figura va a responder claramente al agravante. Luego tenemos las reagravantes del segundo párrafo del artículo 84 bis. Acá claramente lo primero que hay que decir es que se deben dar todos los elementos típicos de la figura del homicidio culposo simple del 84 primer párrafo, más los dos elementos típicos que agrega el primer párrafo del 84 bis, esto es, que la muerte sea consecuencia o producto de la conducción de un vehículo con motor, y luego alguna de todas las circunstancias típicas descritas en el segundo párrafo del 84 bis. El 84 bis es taxativo en esas circunstancias, pero pueden darse alguna de ellas, no se requiere que se den todas ellas, y en el caso de que se dieran más de una de esas circunstancias típicas, ello no incrementa el máximo de la figura penal, que es de 3 a 6, porque es una figura reagravada, 3 a 6 años de prisión, porque es una figura reagravada, sino que quien decida en la causa usará esta acumulación de reagravantes a los fines de la agravación de la pena en aplicación de los artículos 40 y 41. Algunas notas comunes de las reagravantes, una de ellas es que en muchos casos no se justifica la incorporación de la reagravante en el código. Dijimos en un primer momento que todas estas figuras siguen estando sistemáticamente en el código dentro de los delitos contra la vida. Pero pareciera que en la incorporación que el legislador hace de alguna de las reagravantes, en lo que está pensando es en un bien jurídico colectivo que tiene que ver con la seguridad vial. Es cierto que ello no está así explicitado en el código, es cierto que la forma de interpretarlo es a partir de la construcción desde el bien jurídico como límite para la habilitación del poder punitivo, y ello debe primar en todos los análisis de las reagravantes, pero es imposible evitar pensar que el legislador, cuando incorporó alguna de las reagravantes, en lo que realmente estaba pensando era en dar pautas a una actividad colectiva que es de riesgo, porque es compartida, como es la actividad vial. Repetimos, ello es una consecuencia de ver, ese análisis es consecuencia de ver cómo el legislador redactó esos tipos penales, esas reagravantes, pero en verdad la pauta sigue y debe seguir siendo siempre el bien jurídico vida.
no se crean un bien jurídico colectivo que sea la seguridad vial. Al menos no como está redactado el código en esta incorporación o modificación legislativa. La otra nota común es que algunas de estas figuras de agravantes tienen serios problemas constitucionales. Ya no es tanto una cuestión de la necesidad o no, la justificación o no de su incorporación, porque en algunos casos se trata de los mismos elementos que constituyen la violación al deber de cuidado de la figura básica, solo que con alguna forma un tanto más grave, pero sigue siendo la violación al deber de cuidado necesaria para constituir la figura básica. Pero en otros casos las reagravantes directamente tienen problemas constitucionales en su formulación, porque afectan el principio de culpabilidad en la medida en que introducen claramente, en uno de los casos sobre todo se advierte, presunciones. Y ya no solo presunciones que admiten de alguna forma de prueba en contrario, sino que en la manera en que están redactadas las figuras parecían introducir presunciones legales, iure de iure, de manera tal que la persona llevada a proceso, acusada, que está siendo investigada o juzgada por alguna de estas figuras, inclusive no podría probar que la reproducción del resultado se vio agravada por una violación del deber de cuidado por alguna de estas figuras, que después igual lo vamos a ver en cada caso. La primera de ellas, de las reagravantes, tiene que ver con la fuga del lugar del hecho del sujeto activo o el no intento de socorro, y estas dos se van a analizar en más detalle cuando se vea la figura del 106, puesto que el propio artículo 84 bis, segundo párrafo, establece que esta reagravante es subsidiaria del artículo 106. Entonces cuando se vea abandono de personas, se va a ver esta agravante para ver cómo juegan una con otra. Después vienen dos agravantes que tienen una nota muy diferencial una con otra. De una primera lectura, uno podría advertir que la búsqueda del legislador es similar al incorporar como una reagravante de la conducción de un vehículo con motor y la producción por violación del deber de cuidado de la muerte de otra persona. Uno podría encontrar similitudes o entender la línea del legislador al incorporar los estupefacientes y el nivel de alcoholemia de quien conduce el vehículo con motor. Pero los dos supuestos de las reagravantes tienen una diferencia que es muy importante. La primera de las reagravantes establece que en el caso de la conducción de un vehículo con motor y que se esté bajo los efectos de estupefacientes. El elemento típico estupefaciente está definido por el propio código, en el artículo 77, son de los que incluyen definiciones. Entonces no hay dificultades en la construcción de ese elemento típico, la referencia tiene que ser al propio 77, que sí después tiene alguna problemática en tanto refiere a decretos y no a otras leyes. Eso es un tema de ley penal en blanco, ya lo hemos visto. Pero pide el tipo penal, para tenerlo por configurado, no solamente la presencia de los estupefacientes, sino que pide que el conductor esté bajo los efectos de los estupefacientes. Entonces claramente establece una relación causal entre la ingesta de estupefacientes, el uso de estupefacientes, el consumo de estupefacientes y la conducción y la violación al deber de cuidado. Porque requiere, repito, el tipo penal estar bajo los efectos de los estupefacientes. Lo único que quedaría igualmente problemático en este artículo es que igualmente faltaría un paso que la redacción no lo contempla, y es si el hecho es finalmente consecuencia de esa afectación. Porque lo que pareciera que el tipo penal pide es que se constate que el sujeto estaba conduciendo el vehículo con motor, ¿sí? Y al conducir el vehículo con motor se produjo el resultado muerte de una persona, y que lo hacía bajo los efectos de estupefacientes. El tema es que ahí cabría encontrar un tercer elemento, que el tipo no lo menciona, y es que esos efectos de esos estupefacientes consumidos son la consecuencia directa de la violación al deber de cuidado. De todos modos, más allá de que el tipo penal no lo menciona explícitamente, por las reglas generales de la tipicidad culposa, esa vinculación debe darse. No hay otra forma de interpretar el tipo penal
acorde a los principios constitucionales, que no sea vinculando los efectos de los estupefacientes con la violación al deber de cuidado. Entonces, si bien el legislador, insistimos, podría haber hecho aún mejor la técnica legislativa para este tipo penal, claramente, en el marco de un proceso judicial, debe acreditarse la conducción por parte del sujeto, los efectos de los estupefacientes en el sujeto, pero además que esa violación al deber de cuidado que causó el resultado es consecuencia directa de esos efectos de ese consumo de estupefacientes. No ocurre ello, y por eso es una figura con graves problemas constitucionales, con la ingesta de alcohol. Porque a diferencia de esta definición legislativa de que tiene que estar el sujeto bajo los efectos de estupefacientes, en la reagravante de los niveles de alcohol solo se requiere que se constate en el sujeto que los niveles de alcohol son superiores a 500 miligramos por litro de sangre para transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Entonces, en este caso, el legislador claramente está construyendo una presunción iure de iure, porque no es necesario acreditar en la causa que esa ingesta alcohólica, tener más de 0,5 en sangre, en el caso de transporte público, o más de 1 en cualquiera de los demás casos de conducción de un vehículo, fue la determinante de la violación al deber de cuidado. No se pide, como se pedía en el supuesto anterior, los efectos. Una cosa tan sencilla como que esté bajo los efectos de. Esa definición, este inciso, este acápite, no la pide. Entonces pareciera directamente una conducta tasada. Si alguien va conduciendo un vehículo con motor y produce un resultado de muerte y tiene por debajo, sacando lo que es transporte público, de 1 gramo por litro en sangre, es 84 bis primer párrafo. Si tiene más, es 84 bis segundo párrafo. Y la diferencia, como decimos siempre, no es menor, porque una figura típica que tenía una pena de 2 a 5 años pasa a tener una pena de 3 a 6. Y en la forma en la que está redactado el artículo, pareciera que el legislador ni siquiera ha dejado margen a la acreditación judicial de que si bien el sujeto tenía más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, ello no fue la causa de su violación al deber de cuidado. Y mucho menos fue la causa de finalmente el resultado de la muerte. Pareciera por la forma de redacción del tipo penal que lo que se privilegia claramente es evitar la conducción de vehículos por fuera de los límites reglamentarios y permitidos de alcohol en sangre. Cuando volvemos a decir, esta no es una figura cuyo bien jurídico sea la seguridad vial, sino que es una figura cuyo bien jurídico es la protección de la vida. En ese caso, debiera poder el sujeto acreditar en el juicio si efectivamente el nivel de ingesta alcohólica fue determinante para su violación al deber de cuidado y con ello determinante para el resultado de muerte. Porque si no el reproche sería, de vuelta decimos, un reproche a partir de una presunción que el sujeto no puede acreditar de otra manera. Y tal vez, y esto requiere de la casuística judicial, el sujeto, por sus propias características físicas, fisiológicas, biológicas de su sistema, aún con un nivel superior a 1 gramo por litro en sangre de alcohol, podía dominar perfectamente el vehículo. Y tal vez no fue ello la causa determinante de su violación al deber de cuidado. El tema es que en esa forma de redacción pareciera que ello no puede ser acreditado en juicio. Entonces claramente es una presunción iure de iure que claramente contraría el principio de culpabilidad. Ello no obsta a que en una decisión judicial debiera poder reverse esa afectación, debiera poder reverse la forma en la que está redactada este tipo penal y si bien para el caso en concreto debiera poder contemplarse que ello debe igualmente ser o debe ser posible ser acreditado por el sujeto en el marco del proceso. Esta figura, esta reagravante, ustedes van a ver que el artículo desarrolla un par de puntos más que son interesantes pero que no hacen esencialmente a nuestra materia, esto va de suyo aclararlo, que tienen que ver con, lógicamente, que tratándose de una presunción iure de iure, además de las complejidades constitucionales, lo que seguro entonces debe darse es una cuestión probatoria mucho más exigente.
porque si con solo constatar el nivel de alcohol en sangre se va a constituir o configurar la reagravante, mucho más exigente debe ser el nivel probatorio requerido para que se acredite ese nivel en sangre. Entonces acá entra a tallar toda la problemática de los casos en los que no hay test de alcoholemia, sino que lo que hay son referencias de la autoridad de aplicación, que normalmente es la autoridad vial o policial, que indica una determinada cantidad de elementos, indicios, el aliento etílico, la característica de los ojos, la posibilidad de mantener el equilibrio, que podrían terminar configurando que la persona en esas condiciones debió seguro tener X nivel de ingesta alcohólica. Con una figura de esta naturaleza, ese tipo de inducciones no debieran ser toleradas judicialmente. Ya de por sí la figura tiene una presunción de iure no debiendo tenerla, como para que además haya un relaje probatorio en la forma de acreditar esos porcentajes de alcohol en sangre, que debieran ser acreditados científicamente de manera tal que también la persona investigada en su defensa pueda, por medio científico, rebatir esos niveles. Primera cuestión. Y segunda cuestión, que además tampoco podría tolerarse en el marco de un proceso penal, estas son cuestiones que son adicionales, pero que siempre son relevantes, porque aparte son las que mayormente ocurren, no debiera tolerarse judicialmente como prueba de cargo para esos niveles de alcohol en sangre una prueba o un test de alcoholemia realizado contra la voluntad del sujeto, al momento de la conducción o en momentos posteriores. Y ello, por cuanto eso constituiría un supuesto de afectación a la garantía de no autoincriminación. Si el sujeto no quiere realizarse el test de alcoholemia, es forzado a realizarse el test de alcoholemia, y el test de alcoholemia y solo el test de alcoholemia va a ser lo que después defina que entra en una reagravante y no en una figura básica, con las consecuencias del aumento de la mayoría del máximo penal, claramente que ese test de alcoholemia obró como un supuesto de autoincriminación del sujeto. Entonces tampoco debiera tolerarse en esos casos, salvo, repetimos, expresa conformidad en un formato cuasi de consentimiento informado por parte del sujeto activo de que se quiere realizar el test de alcoholemia. Pero bueno, son cuestiones que son mucho más relevantes en materia procesal, pero que viene el caso ser señaladas en este caso. Después se dan una serie de elementos reagravantes que son de difícil justificación, porque repetimos, son supuestos que ya constituyen la violación al deber de cuidado. Entonces lo que el legislador hace es reagravar la violación al deber de cuidado. Y de alguna manera termina tasando violaciones al deber de cuidado. En figuras como los tipos culposos, que son abiertas, en figuras como los tipos culposos, que si bien se pueden cerrar con violaciones al deber de cuidado reglamentarias, en otros casos no, en este caso el legislador además agrega un plus que es tasar las violaciones al deber de cuidado. Entonces, por ejemplo, si un sujeto conduce por demás de los límites reglamentarios permitidos de velocidad, ya con eso viola el deber de cuidado. Pero además, si lo supera en más de 30 kilómetros a esos máximos, se produce una reagravación de su violación al deber de cuidado, solo definida por el legislador. Ello resta margen al decisor judicial a interpretar, a considerar, a analizar en cuánto es el máximo superado de la velocidad permitida y cómo ello afecta la violación al deber de cuidado y el consecuente resultado de muerte, con el nexo que debe unir estos dos elementos. Entonces, de alguna manera estas figuras son redundantes típicamente, puesto que si el sujeto iba a más de 15 km por encima de la velocidad permitida o iba a 45 km por encima de la velocidad permitida, en ambos casos son violaciones al deber de cuidado y en ambos casos la figura debiera ser la misma y el margen de decisión judicial debiera estar fijado por el 40 y 41 en la graduación de la pena, pero no en esta doble consideración que hace el propio legislador. Decíamos que esos son los casos de la conducción en exceso de velocidad por más de 30 km por encima de la máxima permitida. No es relevante acá que tengan presente el catálogo de velocidades máximas permitidas de la Ley Nacional de Tránsito. Sí que sepan claramente que como es un elemento normativo, las velocidades máximas se obtienen de la Ley Nacional de Tránsito o del instrumento legislativo que las reemplace. No las construye el decisor. Son niveles previos propios del tránsito vehicular. La otra reagravante que tiene este mismo problema de que no se encuentra cuál es la justificación de su incorporación es
que el hecho se produzca por la conducción de un vehículo con motor que causa el resultado de muerte en violación a la señalización de los semáforos o en violación a la señalización de tránsito que indica el sentido de circulación vehicular. Estos tres casos son casos de claramente violación al deber de cuidado doblemente tasadas. ¿Sí? Si el sujeto produce un resultado de muerte en la conducción de un vehículo con motor porque viola el semáforo, eso ya constituye la figura simple y básica, agravada por el vehículo automotor. Pero acá se le agrega una segunda agravante con un mismo elemento, que es el legislador en definitiva diciendo hay algunas violaciones al deber de cuidado que tienen una cantidad de injusto superior a otras y yo ya lo estoy definiendo de antemano. Y eso tiene un gran problema respecto del principio de culpabilidad. La otra reagravante que incorpora el legislador es quien conduzca estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente. Acá hay que hacer dos o tres aclaraciones. La primera es que estamos ante supuesto de personas inhabilitadas por autoridad competente para conducir y no ante supuesto de personas que estén carentes de habilitación. Si alguien conduce un vehículo automotor, un vehículo con motor, sin carnet habilitante, no está inhabilitada para conducir. ¿Sí? El elemento típico debe ser leído de esa manera para preservar el principio de legalidad. Simplemente no está habilitada, que no es lo mismo que estar inhabilitada. Obviamente su conducta va a ser pasible del 84 bis primer párrafo por la conducción de un vehículo con motor, y el hecho de hacerlo sin el carné correspondiente o sin tener permiso de conducir será considerado por el juez al momento de la graduación de la pena como un nivel de injusto mayor, porque claramente podría pensarse que constituye un nivel de violación al deber de cuidado mayor conducir sin tener un carné que habilite a realizar tal actividad con todos los riesgos que la actividad de tránsito incluye. Pero lo que el tipo penal acá pidió en la reagravante no es eso, sino la inhabilitación. Y lo que pide es la inhabilitación para hacerlo por autoridad competente. Y acá se dan dos cuestiones menores, pero que son interesantes para tener en cuenta en el marco de un posible hecho de esta naturaleza, de estas características, y que tienen que ver con una disquisición mínima, es decir, lo que se pediría sería que la inhabilitación fuera una decisión judicial a partir de una condena penal previa, preexistente, que solo alcance la condena o que además tenga que ser una condena firme. En una interpretación restrictiva debiera estarse ante un supuesto de condena firme, por cuanto ello habría revertido la presunción de inocencia que cabría al sujeto en el hecho anterior. Pero de todas maneras, el legislador no lo previó, y entonces el legislador lo único que requirió fue que el conductor esté inhabilitado para hacerlo por autoridad competente. Y alguien con una condena, aun cuando no esté firme, está inhabilitado para hacerlo. El otro caso que podría prestarse a confusión, que podría ser problemático, es que hay algunas legislaciones provinciales, incluida por ejemplo el Código Procesal Penal Pampeano, que prevén que durante el proceso, como medida cautelar, a la persona le sea retenido el carné en este tipo de hechos. Y por lo tanto, podría considerarse, desde una exegética de la reagravante, que esa persona está inhabilitada para hacerlo, para conducir, por autoridad competente. Porque claramente lo está. El tema es que no pareciera ser esa la previsión legislativa. No pareciera ser esa la idea del legislador al ampliar los niveles de prohibición de esta reagravante y por eso castigarla con un nivel de pena mayor. Pero de todas maneras, volvemos a decir, la forma que el legislador eligió para redactar este tipo penal no parece compatible con la máxima taxatividad que se debe pedir o el menor nivel posible de imprecisión o de ambigüedad en la redacción de una norma penal y genera todas estas posibilidades para que los jueces las interpreten. Debieran hacerlo en todos los casos teniendo como pauta el bien jurídico. La particularidad de estos tipos penales, se vuelve a decir, es que pareciera que incorporan afectaciones a la seguridad vial más que al bien jurídico vida. Porque en todos los casos, desde la figura básica, pasando por las agravantes y hasta las reagravantes, el bien jurídico vida sigue estando afectado. Siempre se requiere la muerte de una persona
como consecuencia de la violación al deber de cuidado. Entonces pareciera que lo único que justificaría el plus punitivo, que no es menor, dicho sea de paso, ese extra de puesta en peligro, ese extra de creación de riesgos mayores propio de la afectación de normas viales o normas reglamentarias del tránsito. Entonces, claramente que eso complejiza la tarea judicial de resolver este tipo de casos, siempre y cuando no se reduzca la tarea judicial a la mera ejecución del tipo penal, en cuyo caso pareciera que no hay mayores inconvenientes, pero eso no es compatible con la tarea de control judicial que tienen los organismos judiciales en relación a los principios de la vigencia de los principios y garantías constitucionales y convencionales. Finalmente, las otras reagravantes están dadas cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, esto es, técnicamente la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente, lo que coloquialmente se denomina como picadas. Si en el marco de una de esas actividades realizadas se produce el resultado muerte por la conducción de un vehículo con motor, se produce también la reagravante. Acá tenemos de vuelta un caso en el cual pareciera que lo que está en juego no solo es la afectación a la vida, sino el haber realizado una actividad que genera un mayor peligro en carácter general para más integrantes de la sociedad, además de la propia víctima. Si no, no se entendería el aumento punitivo. Y el otro supuesto, porque habíamos dicho ya que una de las relevantes también era cuando fueran más de una las víctimas fatales, y ahí ya dimos la explicación de la problemática constitucional, que se repite acá, tanto como en el segundo párrafo del artículo 84. Y el otro supuesto, decíamos, es un supuesto que incorpora al legislador, que también tiene serios problemas en la definición, acá sí, típica, porque reagrava la producción de una muerte de una persona por la conducción de un vehículo con motor cuando se realizare con culpa temeraria. No tengo yo que explicarles a ustedes las particularidades y las complejidades de definir el concepto jurídico temeridad. Creo que todos y todas tienen presentes esas complejidades de Penal 1. Entonces, imaginen cómo es el grado de complejidad de una figura típica incorporada por el legislador a partir de un concepto jurídico indeterminado. Con lo que ello implica en relación a que él podría tener claramente una postura distinta a cada una de las partes en el proceso en función de una construcción doctrinaria puramente, que no tiene forma de ser zanjado de otra manera que no sea por ese nivel de disputa, insisto, teórica. No hay forma alguna de obtener ningún parámetro para la determinación del concepto jurídico temeridad, más allá de las definiciones que la doctrina ha dado de temeridad y más allá de que cada uno, como siempre ocurre, elegirá una de esas definiciones. Evidentemente el legislador ha querido hacer equilibrio entre considerar que no todas las conductas culposas son iguales, en que hay conductas culposas que están muy cerca del dolo eventual, pero no ha querido, lógicamente, decirlo así, y ha elegido esta variante de temeridad. Porque además, ni siquiera es que la redacción es que la conducción fuera temeraria. Porque si el tipo penal en su formulación hubiera establecido la conducción temeraria, hay otras formas de apreciar cuando una conducción de un vehículo con motor es temeraria. Pero el elemento que incorpora el legislador en esta reagravante no es la conducción realizada de manera temeraria, que ya de por sí no es fácil de definir, sino que es realizada con culpa temeraria. Incorpora, repetimos, un concepto jurídico indeterminado. Totalmente inconveniente la redacción de la reagravante así formulada. Lo que seguro es un límite y no puede franquearse de ninguna manera, es que esto no convierte a la figura en un tipo de dolo eventual. Siempre estamos en el ámbito de una figura culposa. Claramente, esto lo que genera o lo que intenta achicar, es la distancia que siempre se plantea, que entre el dolo eventual arrancando de un mínimo de 8 y la culpa temeraria con un máximo de 5, parecía muy corta la distancia conceptual y muy grande la distancia punitiva.
Entonces pareciera que el legislador lo que quiere generar acá es un puente que permita en estos casos una pena mayor, pero lo mantenga dentro de los límites del tipo culposo. De todas maneras, se repite, al igual que muchas de las otras reagravantes del artículo, claramente se advierte una técnica legislativa muy deficiente, o por las denominaciones utilizadas o por las problemáticas constitucionales involucradas, pero además se advierte que todo el concepto de las reagravantes vinculadas a la siniestralidad vial, y esto sin negar el fenómeno social siniestralidad vial, esto también que quede claro, el propio artículo de compadre, ustedes habrán advertido, va en esa línea. Claramente la siniestralidad vial, los números en Argentina lo demuestran, tiene incidencia en el número de muertes y tiene incidencia en ese tipo de hechos. Pero la forma de resolver la siniestralidad vial pareciera no ser la aconsejable como la ha sido el legislador. A partir de la ampliación punitiva, a partir de la incorporación de figuras penales no definidas, a partir de la incorporación de figuras penales redundantes con otras figuras que restan discrecionalidad bien entendida judicial para la determinación de la pena, a partir incluso de figuras tasadas, contrarias claramente al principio de culpabilidad. Entonces, si bien se advierte cuál es el sentido de la reforma legislativa, claramente que se advierte cuál es el sentido de la reforma legislativa introducida por la 27347, la técnica utilizada para ello no ha sido la mejor. No se registran a la fecha fallos judiciales con la entidad suficiente como para revertir esas consecuencias negativas de la pobre técnica legislativa. Uno espera que en la medida en que los procesos judiciales avancen, este mismo artículo empiece a tener una serie de recortes o de limitaciones jurisprudenciales que cabe esperar que sean de relevancia y no meros fallos de primera instancia, por cuanto los mismos no gozan del mismo sentido en su aplicación para otros jueces. Esas son las particularidades del homicidio culposo agravado, de los homicidios culposos agravados, las dos agravantes y el catálogo de reagravantes.